Tras las protestas, otros usuarios han decidido retirar también los medidores de energía. Esto parece que es una situación que se va a hacer extensa en nuestro país porque la gente cada día se queja de que los altos precios no han mermado y que los aumentos que el presidente anunció no deberían continuar, pues no se han desmontado. Al menos eso es lo que dicen los usuarios, aunque las autoridades niegan que sea de esta manera. Nosotros hemos invitado hoy a José Luis Moreno San Juan, que es experto en materia de energía y dirige el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, justamente para hablar sobre este tema, el precio de la factura eléctrica. Señor Moreno, buenos días. Buenos días a todos. Yulisa, Catherine, Nelson. Bien, vamos a comenzar a explicar un poco sobre el tema de la tarifa. O sea, antes de las últimas resoluciones de la Superintendencia de Electricidad había una tarifa única para las 3 distribuidoras. Después de la aplicación de esas resoluciones que comenzaron en noviembre del año pasado, hay una tarifa diferenciada, una tarifa para el de norte, una tarifa para el de sur y una tarifa para el de este, y eso es lo que siempre debió ser, porque tienen carteras de usuarios diferentes y tienen también contratos de suministro de energía diferentes, son 3 distribuidoras totalmente diferentes. Y bueno, se habló mucho de la parte, vamos a decir, amable del ajuste, que es el ajuste de la tarifa aplicada hacia lo que es la tarifa de referencia, que es una tarifa técnica, o debe de ser una tarifa técnica, y que era un ajuste suave hasta diciembre del 2026. Bien, ahí no está el problema del ajuste. Si uno analiza lo que es el ajuste por esa razón o ese motivo, los aumentos son relativamente bajos. Ahora, hay otro ajuste que es el ajuste 2, que tiene que ver con inflación, tasa de cambio y precio de los combustibles, que es el que está realmente afectando. De hecho, traje algunas tablas para ver si las podíamos pasar. Una primera tabla, que es la tabla 1, es lo que la superintendencia estuvo planteando hacer del ajuste. Y cómo se ve, el ajuste es diferente para cada uno de los subbloques, de 0 a 200, de 201 a 300. Y es bastante fuerte en los primeros subbloques, que eran los que estaban más subsidiados. Nosotros, como alternativas, en ese momento, el Instituto de Energía lo que planteó una segunda ajuste, que es la tabla 2. La tabla 2. Sí, que es lo que era 150% de aumento en el primer subbloque, apenas eran 50. Pasemos a la tabla 2. En esta tabla 1, profesor, usted dice que de 0 a 200... Fíjense que es un 152%. Es un 152.7%. Sí, el aumento hasta diciembre del 2026. Ahí está la tabla 2. Sí, y entonces la tabla 2, lo que estábamos planteando era solo un ajuste de un 56%. ¿Por qué? Porque en el documento para la firma del pacto, que dicho sea de paso, no estuvo de acuerdo, entre otras cosas, por el tema tarifario y otros más que se quedaron. Pero este estaba muy maltratado en el tema de lo que fue el pacto eléctrico. Se decía que no podía haber ningún subbloque con un precio por debajo del costo de abastecimiento de la empresa distribuidora, que no es más que lo que la empresa distribuidora le paga al generador por comprar la energía que después le suple a sus clientes o a sus usuarios. Ese criterio estaba ahí y era una forma fácil de uno ver una estructura de la tarifa que no fuese un solo valor para toda la baja tensión. Entonces, lo que planteábamos era en ese grupo de 0 a 300, no solo de 0 a 200, sino el que siga de 201 a 300, que se le aplicara ese costo de abastecimiento más un pequeño porcentaje para cubrir la parte de las pérdidas técnicas. Después, en el segundo subbloque, tendríamos que haber discutido realmente cuál era la tarifa técnica en el momento de comenzar a aplicar esas resoluciones, que realmente para nosotros no era la que se estaba aplicando, y eso daba un valor pues mucho más bajo que el de 11.40 pesos por kilovatio hora a unos 8.30 pesos por kilovatio hora. Eso era para el bloque intermedio. Y después los otros bloques de más de 301 y de más de 701 casi no había mucha diferencia, pero la tarifa es acumulativa. Por lo tanto, los primeros 200 kilovatios hora lo paga todo el mundo al mismo precio hasta llegar a 700 kilovatios hora. Si usted se pasa un kilovatio hora más, paga todo al precio
máximo, que por eso también muchas veces hay un fuerte incremento de la tarifa cuando sucede que o sea, si usted se pasa un kilovatio hora, es casi un 36% más. Entra en el siguiente rango entonces de precio. 36%. Sí, todo se paga entonces a ese precio alto. Entonces todo lo consumido se paga a ese rango de precio. Entonces, evidentemente que por ahí hubo un problema de lo que era el ajuste 1, que era el ajuste que era predecible y era el ajuste que todo el mundo decía que era un ajuste suave, y estamos de acuerdo con que era un ajuste suave. O sea, que es cierto, vamos a tratar de hacer como fact-checking. Dice el señor vocero de la presidencia, Homero Figueroa, en su cuenta de Twitter, lo publicó la semana pasada, lo siguiente, dice, la tarifa eléctrica, el precio de la tarifa eléctrica no ha variado desde abril de 2022. Sí, bueno, sí, se varió en abril. O sea, ¿esto es cierto o es falso, profesor? Eso, hasta donde nosotros hemos analizado, es cierto. Es cierto, ok. O sea, entonces, la pregunta del millón, y es la pregunta que se hace la gente, si no me ha variado la tarifa, en palabras llanas, ¿por qué es que estoy pagando no 20, no 30%? ¿Por qué yo estoy pagando incluso 300% más de luz? Bien, si yo no he comprado un aire. Eso tiene que muchas veces que ver mucho con errores de lectura. O sea, de hecho tengo casos de personas que yo conozco que me han preguntado sobre su factura y realmente han tenido errores de factura que cuando van a la empresa distribuidora, cualquiera, nunca le hacen caso, tienen que ir a Protecon. Y entonces cuando van a Protecon, entonces ahí a veces corrigen la situación y siempre hay un reclamo, pero eso no debería pasar. Después está el gran problema, que es la carencia de medición, de medidores, no solo para los que son servicios, vamos a decir, de bajo consumo, que hay más de 1 millón de servicios directos, sino que también hay problemas con los medidores de los servicios ordinarios. Cuando usted va a solicitar un servicio, no tiene medidores, le ponen directo, después de un tiempo entonces le colocan el medidor. Entonces, eso es un problema muy serio. Entonces, cuando se hacen estimados, bueno, pues, evidentemente a veces se están haciendo a favor de la empresa distribuidora, porque es los casos que hemos tenido de conocimiento directo sobre ese problema. Pero como le decía, el ajuste por la diferencia en la tarifa aplicada y la tarifa técnica o de referencia no es el que está causando el problema, sino el por combustible, que es el ajuste 2. Hay un ajuste 1 y ajuste 2. De hecho, yo traje una tercera gráfica, una tercera tabla, que lo que indica ahí cuáles fueron, la tercera. La tercera tabla. Sí. Tabla número 3, sí, tabla BTS1 residenciales, profesor. Sí, esa, bueno, pero si no, seguimos con eso. No aparece ahora. Porque la otra era las metas. Las metas, no, esa no. Pero bueno, vamos con la 4, entonces, si no aparece la 3. Pero en la 3 está lo del ajuste por combustible. Sería bueno que usted explicara, porque por ahí debe estar las metas que sean acordadas en cuanto al suministro de energía. Y evidentemente, si algo bueno, dentro de todo lo malo que se pueda alegar con el tema eléctrico, que siempre es un tema que da como corriente, ¿no? O sea, como dicen, es que se está dando más energía que lo que se estaba dando antes de la pandemia. Comenzó con la pandemia y se quedó. De hecho, las metas a esta fecha de suministro serían entre un 90 y un 91%. Ya cuando aquí se da nada más que un 92%, la gente sale a la calle porque se acostumbró a que tienen servicio. O sea, esa es una realidad. El 97% de suministro era para el año 2026, finales del 2026, y no ahora. Y sin embargo, la intención siempre ha sido de dar el suministro dentro de lo que se puede dar con la disponibilidad que tenemos de generación y las limitaciones con relación a las redes de distribución. O sea, fíjense que a veces han ocurrido hasta accidentes que son producto de sobrecargas. O sea, que realmente tenemos problemas a veces con lo que son las subestaciones de distribución y no se puede dar toda la energía. Pero bien, en esta otra lo que se está analizando es cuál es el aumento por el ajuste 1. O sea, el ajuste 1, el aumento mayor en el grupo de 0 a 200 es un 15%, algo, y después baja. Y en los grupos de mayor consumo, pues casi no hay aumento por ese ajustador, hasta
el aumento que ocurrió en abril del 2021, que estará aplicable hasta junio, del 30 de junio, y después venía otro ajuste más que fue el que se suspendió. Ese se canceló. Y efectivamente se suspendió. Se suspendió, sí, se quedó con ese grupo de ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos en la siguiente? Que es la tabla 5. La 5, sí. En la tabla 5 lo que observamos es el efecto del ajuste 2 en los incrementos de tarifa. Ahí sí ustedes van a ver que andan por un 20 y tanto por ciento, y anda por 24%. Ese es el que afecta más. Y hay una columna que está marcada con otro color, pero que no se está viendo ahí. Es amarillo, sí. Espera, yo no lo veo. Sí, dice precio porcentual en el ajuste 2. Entonces fíjense que en el caso del 0 a 200 es como un 57%, después como un 62%, y después en los otros es casi todo. El aumento sea debido al ajuste por combustible. Y cuando vemos en la siguiente, que es la 5, entonces ahí vemos el efecto combinado de los dos ajustes, que es lo que realmente la persona ve, un 36% y tanto para de 0 a 200, después va bajando, o sea, el incremento, y se mantiene, ya como el ajuste por combustible es un 20, va a estar por encima de un 20, todo. Pero, José Luis, escúcheme que me interrumpa, porque hay varios problemas. Hay uno de comunicación, porque el gobierno dijo, no va a subir la tarifa. Sí. Pero no le dijo, si usted consume más, le va a subir. Ya. Entonces, el dominicano, como razona a su manera, dijo, no va a subir la tarifa, y prende el aire y toda esa parte, ¿no? Entonces esa conciencia hay que llevar a la gente. Pero segundo, los combustibles, los precios, están frisados desde hace más de un año. Sí. Entonces, ¿cómo funciona ese ajuste que está impactando la tarifa? El tema de los combustibles, para lo que es el sector generación, siempre ha estado subsidiado, o sea, de una manera o de otra. Pero de todas maneras, si aumentan los precios en el mercado internacional, también aumentan los precios en la base esa de generación. Y lo que la mayoría de las personas desconocen, porque tal vez no se lo ha explicado bien, es que en la factura eléctrica el componente de costo de abastecimiento es lo máximo, lo mayor. De hecho, en promedio es un 70%. Costo de abastecimiento. Sí, lo que las empresas distribuidoras le pagan, tienen que pagar a las empresas generadoras para hacer las compras de energía que hacen todos los meses para suplirle a sus usuarios o clientes. Ese por ciento hace que si usted mantiene la tarifa fija y no la incrementa por el precio de los combustibles, el incremento del precio de los combustibles, evidentemente que lo que va a suceder es que llega un momento que el valor agregado de distribución, que es la diferencia entre lo que la empresa distribuidora tiene que pagarle a los generadores para cubrir sus gastos operativos, y demás, vamos a decir, desaparece y llega a ser hasta negativo. O sea, negativo quiere decir que el precio medio de venta va a ser menor que el precio medio de compra, por lo cual usted está perdiendo de entrada con las compras de energía. Y eso en cierta medida es lo que ha sucedido en julio y agosto, y no sé, septiembre, o sea, imagino que octubre, sí. Pero eso es lo que ha sido la práctica después que se congeló el tema de los incrementos. Profesor. Sí. En medio de toda esa explicación que usted está dando, muy técnica, que creo que el gobierno debería hacer un anuncio o una explicación como esa y pasarlo 24 horas al día para que la gente entienda de dónde vienen los aumentos. Pero, ¿qué piensa usted que puede servir para resolver este conflicto? Porque pareciera que hay un conflicto. Sí. La gente arrancando los medidores, tirándoselo en la puerta a las distribuidoras, subiendo videos de cuánto le llega la luz. Y hay una pregunta en todo esto. ¿Por qué la gente dice, hace 2 meses me llegaba de tanto, no he comprado nada nuevo, no uso nada diferente y ahora me llega del doble? Bien, ese vamos a decir, problema que se plantea ahí, la única solución es investigar cuál es la causa de ese Pero usted nos ha dicho que es insuficiente la respuesta de las... Porque realmente entendemos que lo que ha sido la parte de comunicación hacia los consumidores ha sido muy pobre. Incluso
es como una especie de defender, no de saberse defender de la situación. Y por eso la población lo que piensa es que si la energía está cara, la energía eléctrica está cara, se debe necesariamente a un problema de manejo de las redes, cuando realmente puede ser que sea un problema de manejo de las empresas generadoras, porque como se considera un pass-through, o sea, un costo a pasar, el valor de la generación, pues no se le pone mucho caso si se está haciendo eficiente o no en esa gestión de la generación. Y de hecho, en varias ocasiones hemos mencionado que cuando uno hace un análisis de lo que realmente pudieran ser los costos de generación, uno se encuentra grandes diferencias. En este caso, en lo que va del año, puede que sea más de 450 millones de dólares, y nadie le pone mucho caso a eso. ¿Por qué? Compras de combustibles, a veces no tan racionales, que no al precio que sea, como quiera me lo van a pagar, y yo se lo paso se lo pasa a la distribuidora porque como quiera lo van a pagar. Sí, y evidentemente como quiera le van a echar la culpa a la distribuidora si aumentan porque no hay competencia sana, porque no hay un diálogo cierto. Ese es un problema que es parte de la solución. Nosotros debemos hacer licitaciones oportunas de energía futura. Creo que en otra ocasión ya había hablado sobre ese tema. Sí. Y eso es lo que hace, garantiza que la competencia. Porque si usted lo que va a hacer compras de energías de lo que ya necesita comprar para mañana, pues evidentemente que va a ser con lo mismo que hay. Y no da oportunidad de que vengan cosas mejores. Profesor, pero ¿cómo se justifica esto cuando tenemos, por ejemplo, la participación de Punta Catalina? De la que se habló tanto de que iba a permitir que el mercado de energía pues se sincerara, empezara a ser más competitivo. Sí. ¿Qué pasa con Punta Catalina que no está en este caso? Punta Catalina, desde que se sacó el ruido político de su operación, funciona perfectamente. Ustedes lo habrán notado, ¿verdad? Sí, pero a propósito funciona perfectamente a 356 megavatios, todo el tiempo constante, y se acabaron todos los problemas que había. Porque evidentemente, pero sigue sin incidir en lo que claro pagamos. Que sí. ¿O sí incide? La primera incidencia de Punta Catalina, ya cuando estaba antes de comenzar a operar, fue que todo el mundo quiso usar gas natural para poder competir con Punta Catalina. Y hubo una licitación que se consiguió 8 centavos de dólar por kilovatio hora, porque se cotizan en dólares en esa licitación. Y eso posiblemente nunca se había logrado. Ahora, ¿cuánta energía se pudo comprar? Como el 60 o el 65% de lo que se había planteado adquirir por esa vía. Y evidentemente que eso fue el primer resultado. El otro resultado es que evidentemente la planta de Punta Catalina de una manera u otra sostiene el sistema. Ahora mismo cerca del 30% de toda la energía que se produce con esa central y está operando más o menos de manera regular. El otro tema que siempre hablamos del asunto de las compras de los combustibles es que, bueno, evidentemente, si usted por alguna razón se descuida y no hace una licitación oportuna para compra de combustible, entonces le viene el combustible a cualquier precio. Claro. Y entonces nos tocó la mala suerte, en cierta forma, que todo eso se hizo en un momento que se dispararon todos los precios de los combustibles, no solamente el carbón, sino el gas natural y todo lo demás. De hecho, ahora mismo le sale más negocio, y lo están haciendo, el revender el gas natural asignado a la República Dominicana y usar búnker C o fulano número 6 para la generación, que quemar el gas natural aquí, porque lo revenden a Europa y se ganan la diferencia entre $14 el millón de BTU a $45. José Luis, pero qué bueno. Eso nadie le pone caso. Tú dices que qué bueno que después que se sacó el tema político, Punta Catalina, entonces se ve el aporte. Incluso las actuales autoridades del sector eran los principales enemigos de Punta Catalina. Y son los que dicen ahora que sin Punta Catalina esto fue un desastre. Pero es así, pero yo creo que el asunto de la politización comienza del pacto eléctrico. Ustedes permitieron, cuando digo ustedes, tú eres del Instituto de la UAS, que se politizara el pacto eléctrico. E incluso la aplicación de hoy del pacto eléctrico queda cuestionada cuando se tuvo que suspender o congelar el alza de la tarifa que establecía el propio pacto, porque el gobierno no lo iba a aguantar. Pero de hecho yo diría que lo contrario, o sea, la politización vino de otros grupos, aunque parezca... Pero que está bien, no fue del Instituto de la UAS, ustedes jugaron un papel importante, estuvieron bailoteando. El tema fue el siguiente, o sea, ¿por qué en algún momento se
retiró la Universidad Autónoma del asunto del pacto eléctrico y no lo firmó, aun cuando colabore con el Consejo Económico y Social por ser una entidad pública, la UAS, una entidad pública, simplemente por cortesía y colaboración. Pero ustedes no lo firmaron. Pero no lo firmaron porque habían una serie de elementos oscuros dentro de la firma de ese pacto que solamente le convenía a dos sectores, sector empresarial y sector gubernamental, y a más nadie. Pero, ¿por qué? Porque se veían la energía eléctrica nada más que como un negocio, no un servicio de utilidad pública, que es parte de lo que incluso está pasando ahora mismo en Europa con el tema de los disparos de los precios y todo el mundo. Ya mucha gente cuestiona hasta el tema de lo que es la teoría del mercado para ciertos productos esenciales. Y de hecho es la diferencia de por qué China compite y Europa no compite, por el tema de que en China cuesta la tercera parte o la cuarta parte la energía que en Europa. Cuesta la tercera parte porque el gobierno chino lo subsidia. No porque lo subsidia, sino porque los niveles de utilidad son diferentes. Están controlados. Hay un tema que tiene que ver con el costo elevado de la energía eléctrica en la República Dominicana, que es la estructura de cómo se manejan los proyectos financieramente para la generación. O sea, usted quiere una tasa de retorno altísima, de manera que antes de los 4 años ya usted el aporte de capital lo haya recuperado, que es el equity. Y por otro lado, tiene unos financiamientos a muy corto plazo con unas tasas muy altas. Por eso es que cuando uno hace una comparación, por ejemplo, de la fotovoltaica, en República Dominicana le puede estar costando a 8 centavos de dólar el kilovatio hora y en Australia cuesta 3. Y no es magia. Es los mismos equipos y las mismas cosas, prácticamente lo que está es la estructura de financiamiento que se monta para la generación, eso es lo que incluye. Por eso por ahí es otra de las cosas que hay que ir solucionando. ¿Alguna recomendación, José Luis, al gobierno? Porque aparentemente el gobierno dice está frisado todo, pero hay un problema serio. Una recomendación. Sí. Yo lo que he recomendado, hacer? 2 cosas. Primero, que realmente el tema de educación a la población, de qué es el servicio de energía y cómo está estructurado los costos. Hay que desmontar el mito de que la generación es un pass-through. O sea, hay que ponerse claro también que no puede haber... Parece plátano eso. Sí, yo pensé que era eso cuando vi la fotografía. Pero mire, eso es muy significativo. Sí, pero el gobierno que le ponga atención a eso. Porque ya se dejó dejar. Lo dejaron correr demasiado. Para el norte. Sí, entonces ya es... Pues la gente se cansó de hacer filas en el norte, la gente no cabe en las oficinas de norte. Ese es otro tema. Vamos a ver. Por eso le hablaba que ahora las 3 distribuidoras tienen tarifas diferentes. La tarifa de norte. Y de norte parece que es la más alta. Claro, por alguna razón. En Santiago la luz por alguna razón es más cara y el agua también. En Santiago tú vives en un edificio y cada apartamento tiene un contrato de agua distinto. Entonces puede ser que eso también... Y yo creo que la luz y el agua aspiran a la alcaldía de Santiago. Eso tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que comunicar mejor todo lo que es la parte... transparentar la factura. La factura eléctrica debe decir qué parte realmente es tarifa y qué parte qué parte se está subsidiando. Claro. Y eso es muy fácil de hacer. Digo, es fácil de hacer desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, de hacer una nueva formato de factura. De hecho, le traía ahí 2 figuras al final. Me interesaría más que nada poner la última, porque ya yo sé que estamos sin tiempo. Vamos a poner la última imagen. Ponle la última ahí. Ajá. Pon el último cuadrito. El último que cuadro, trajo el de los colores. Sí. El que tiene más colores. ¿Qué hacemos con lo que pagas? Exacto, ese que dice qué hacemos con lo que pagas. Porque ahí eso es fácil y eso ahí educa. está. Mire de lo que usted paga, el 71.2% va al bolsillo de los generadores. A la sede nada más que va el 23%. 71%. Entonces, pero eso no se dice, porque no conviene decirlo, porque ni desde el pacto se manipuló eso. Y eso era parte de lo que nosotros discutíamos en el pacto, por lo menos lo poco que nos dejaron Y sobre hablar. todo lo que usted dice, que hay un negocio financiero detrás. Exacto, porque nosotros lo que planteamos un nuevo modelo, que tenía que ver mucho con la transición energética, y eso no se tomó en cuenta para nada, o sea, dentro de lo que era eso, y era parte de transparentar todo. Ustedes llaman a racionalizar la utilidad. La utilidad. Sí.
Bien, pues es una propuesta interesante la que hace usted, profesor, hoy. La gente sigue con muchas dudas y yo creo que las protestas van a seguir. Cuando uno ve ese tipo de reacciones, lo de Sabana Iglesia. Yo voy a mandar a entrevistar a la señora que va ahí a sembrar. Esa es una comunitaria para Edenorte entregar a la señora. Salonera que se van con los blowers y se les sientan a Edenorte. Claro, gente con la licuadora y van y hacen el jugo en Edenorte. Ciudadanos, sí, la gente está, protesta cívica, se está poniendo creativa. Cívica y muy creativa, eso hay que hacer. Pero descansar un poco la quema de goma y a esas nadie cosas. le gusta que le Tienen que aumenten ponerle la atención a tarifa ni eso. nada. Sin Bueno, embargo, profesor José Luis. Cuando usted va y compra algo en la tienda, sí paga lo que... Bueno, gracias, profesor Gracias, Moreno. profesor. Siempre es un gusto tener esta clase que usted viene y nos da en Despierta con CDN. El profesor José Luis Moreno, director de Energía de la UAS.